Verán, el tema central de la Biblia es el reino de los cielos. A mí me enseñaron que el tema central era la cruz. Pero a estas alturas de mi vida, el tema central de la Biblia es el reino. La cruz de Cristo fue el precio que Él pagó por el reino. Lo que Él quería es reinar. Cuando Él vino al mundo no anunció la cruz, anunció el reino. Y murió para poder ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Escritura de que Él dejó su trono, su gloria, dejó el ser semejante a Dios y se hizo hombre, y como hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. O sea, la cruz fue para eso, para Él ser Señor en el reino de los cielos. Amén. Vamos a leer el libro, abrir las Biblias en el libro de Mateo, capítulo número 9. San Mateo, capítulo 9. En este año nosotros vamos a entender bien lo que es el nuevo pacto, porque la idea es que nosotros vivamos bajo ese nuevo pacto, pero que vivamos. Mucha gente habla del nuevo pacto, pero no vive, no entiende, menos aún vivir bajo ese nuevo pacto. Lo vamos a hacer y vamos a entender los tiempos finales. Vamos a estar claros en qué tiempo estamos viviendo y lo que se nos viene, lo que se espera. Y vamos a prepararnos para esos tiempos, para esos días. Mateo 9, versículo número 35. San Mateo 9, versículo 35. Dice así la Escritura: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12, versículo 5, 10:5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, ¿qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado. Mírenme acá. Jesús predicó y mandó a predicar el reino de los cielos. Nos mandó a decir que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿de qué reino de los cielos hablaba Jesús? Nosotros hemos visto, escúchenme, el año pasado, hemos visto que 600 años antes de que Jesús venga a la tierra, 600 años antes, ya Dios anunció a través del profeta Daniel que desde el tiempo de Daniel hasta el final de todos los tiempos, sobre la tierra habrían 5 reinos referentes, 5 reinos que marcarían los tiempos proféticos sobre la tierra. En el planeta han habido más imperios y reinos, pero estos son los 5 reinos que Dios tomó como referentes para marcar los tiempos proféticos sobre la humanidad y sobre la tierra. Dijo que el primero de ellos sería el reino de Babilonia, el segundo sería el reino medo-persa, el tercero el griego, el cuarto el romano, y el quinto el reino de los cielos. Será al final entregado el reino a los hijos del Altísimo, dice, y el Hijo del Hombre vendrá y tomará el reino, y que este quinto reino será eterno. Los otros fueron pasajeros, los otros tuvieron que dejar su reino a otro,
Pero este quinto reino, el reino de los cielos, el reino de Jesucristo, el reino de Dios sobre la tierra, ya no sería dejado a nadie, sino que sería para siempre de los hijos de Dios. Estos 5 reinos son aquí en esta tierra, en este planeta. Ninguno de ellos es por allá en alguna galaxia. Estos 5 reinos se tienen que desarrollar aquí en esta tierra, uno tras otro, en ese orden. El reino babilónico ya es historia, el reino medo-persa es historia, el reino griego es historia, el reino romano todavía está vigente en su sistema. Militarmente ya no está dominando el mundo, pero todavía estamos en ese reino. ¿Sabe por qué? Porque el quinto reino, el reino de Jesucristo, todavía no se ha manifestado. Entonces, si el reino de Jesucristo no se ha manifestado, quiere decir que de alguna manera estamos todavía en el final del cuarto reino, que es el reino romano. Ahora, antes de que se manifieste el reino de los cielos, Jesucristo vino hace 2000 años, cuando ya el imperio romano estaba vigente. Vino y nació en el mundo y fue anunciado como rey. Fue buscado como un rey y fue perseguido como rey y fue asesinado porque dijo que era rey. Él dijo que su reino todavía no era tiempo hace 2000 años, que no es de este siglo, que sería después. Pero él anunció este reino, el reino de los cielos. Y yo quiero que en esta mañana vayamos conectando todo esto con lo que estamos viendo últimamente. Ese reino de los cielos comenzó a ser anunciado hace 2000 años, primeramente por Juan Bautista. Él comenzó un poquito antes que el ministerio de Jesús, comenzó anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Luego Jesús continuó anunciando la misma cosa. ¿Cuál reino? Pues el quinto reino profetizado por Daniel. Es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es un reino? También es importante definir lo que es el reino de los cielos. La iglesia durante estos 2000 años ha espiritualizado este término reino de los cielos. Por un lado, se cree que algún día sí habrá algún reino, pero que Cristo viene a llevarnos para algún lado. Esa es la idea general que hemos tenido. Yo sé que siempre hay excepciones, pero siempre yo crecí escuchando que Dios viene para llevarnos al cielo y que el cielo es en algún lugar fuera del planeta. Hasta llegamos a pensar de que nosotros nos íbamos y que la tierra quedaba hecho pedazos y aquí haciendo lo que le da la gana el anticristo y el diablo. Eso está errado, eso no es así. El reino de los cielos es el cielo viniendo a gobernar la tierra. Es Dios viniendo a gobernar la tierra, en la tierra. Siempre es bueno recordar que Dios es soberano y que Dios nunca falla en sus propósitos, que Él no puede fracasar. Porque el día que Dios fracasara en algún propósito, en ese día Él deja de ser Dios. Es una blasfemia, un insulto decir que Dios ha fracasado. Cuando Dios creó la tierra y al final creó al hombre, creó la tierra para que el hombre la gobernase. Para que el hombre, bajo el señorío y la guía de Dios, gobernase la tierra. Dios planificaba vivir con el hombre en la tierra. Vivía con Adán en el huerto del Edén, se paseaba con Adán en el huerto del Edén. Hasta el día en que el hombre, engañado por Satanás, decidió él decidir lo que era bueno y lo que era malo. O sea, ya no dejarse gobernar por Dios. Porque los cristianos, los hijos de Dios, nosotros no definimos lo que es bueno y lo que es malo. Es Dios quien dice lo que es bueno y lo que es malo. Y lo dice a través de su palabra. Pero en el huerto del Edén, el hombre decidió decirle a Dios: chao,
De aquí en adelante nosotros mismos vamos a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces Dios tuvo que sacar del huerto al hombre para que el hombre se quede en el mundo autogobernándose. Y llevamos, como le dije, ya 6,000 años probando diferentes formas de gobiernos humanos. Hemos pasado por todas las formas habidas y por haber para autogobernarnos. Hemos llegado a la más sofisticada y, según los hombres, la más perfecta forma de autogobernarnos, que es la democracia, donde el pueblo vota y está cambiando continuamente sus gobernantes, donde se dice que el pueblo tiene el poder en el voto y elegimos gobernantes supuestamente para que nos solucionen los problemas y nos den un país para vivir, pero para vivir con las garantías necesarias en lo económico, en lo social, en lo político, que tengamos salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Y los gobiernos nos vienen prometiendo, ya mismo entramos a elecciones otra vez, para el 2021, creo que en este año no comenzamos ya con las campañas. Y ya nos van a prometer que ahora sí van a arreglar el país. Ahora sí van a mandar presos a todos los corruptos. Que ahora sí va a haber educación y va a haber justicia. Y nos van a decir la misma cantaleta que nos han dicho ya 200 años aquí en nuestro país. Y ya se han alternado en el gobierno, como hemos dicho, los de izquierda y los de derecha y los de centro. Pero la verdad es que seguimos igual o peor que toda la vida. ¿Qué es un reino? Un reino es un gobierno. El reino de los cielos, escúcheme, no es algo imaginario. El reino de los cielos no es algo espiritual. El reino de los cielos es algo literal. El reino de los cielos en el que nosotros creemos y que la Biblia enseña. Porque cuando a Jesús le preguntaron cómo debemos orar, Él dijo, ustedes oren así. Eso es importantísimo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está Dios? En el cielo. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. ¿Por qué el cielo es cielo? Porque allí gobierna Dios. Y donde gobierna Dios hay perfección, hay justicia, no hay enfermedad, hay felicidad, hay plenitud de gozo. Por eso es cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en la tierra. Por eso es que cuando usted tiene que orar para que el nombre de Dios sea santificado en la tierra, el nombre de Dios hoy en día es pisoteado, es blasfemado. ¿Quién respeta a Dios? Nuestros gobernantes y políticos se burlan y blasfeman el nombre de nuestro Dios, blasfeman de su palabra. Pero nuestra oración es que un día el nombre de Dios sea santificado y glorificado en toda la tierra. Y va a llegar ese día. Créalo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y hágase tu voluntad, ¿en dónde? En la tierra. Tierra es planeta. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. En otras palabras, que la tierra se convierta en el cielo. Porque si viene su reino, si Él viene a gobernar y a reinar sobre la tierra, entonces aquí se va a hacer su voluntad. Va a haber justicia, paz, seguridad, prosperidad. No va a haber miseria ni pobreza. El mundo será arreglado. Esto no es fantasía. Esto es lo que la Biblia enseña. El evangelio del reino, evangelio quiere decir buena noticia. La mejor buena noticia que puede escuchar el mundo entero, todos los pobres, todos los marginados.
es de que sí va a haber un reino sobre la tierra, un reino de justicia donde los pobres no serán más pobres y donde todos los ladrones desaparecerán, serán borrados, donde habrá un mundo de paz. Porque hoy en día usted no está seguro ni en su cama, ni en su casa. No hay seguridad. Un día en el que no habrá pobreza ni miseria, donde no se tenga que mendigar las cosas básicas para la vida, como se tiene que hacer hoy en día, y sin respuestas. Algún día habrá un gobierno como el que están queriendo los pueblos, como el que quieren los indígenas, como los que quieren los trabajadores, como lo que quieren los en Bolivia, en Argentina, en Chile y en todas partes del mundo. Un gobierno de justicia. Sí es posible y sí se viene. Y estamos cerca de que eso suceda. Esa es la mejor buena noticia para los pueblos. Los pueblos ya no quieren saber más de religiones. 2000 años predicando religión. Y la religión no ha solucionado ni nunca va a solucionar los problemas de los pueblos. Ni el catolicismo, ni los protestantes, ni los mormones, ni los testigos, nadie va a solucionar los problemas de los pueblos. Los problemas de los pueblos los solucionan los gobiernos. Y lo que el mundo necesita no es otra religión, sino un gobierno de justicia. Un gobierno de prosperidad. Ese es el evangelio del reino. El reino, escúcheme, el reino de Dios, el reino de los cielos, es un reino literal que se va a implantar sobre todas las naciones de la tierra. Donde Jesucristo mismo en persona, con cuerpo, descenderá del cielo y vendrá y tomará control total y absoluto sobre todas las naciones y todos los pueblos, tribus y lenguas de toda la tierra, de todo el planeta Tierra. Y Él será allí el Señor de señores y el Rey de reyes. Ese es el reino que predicamos. Ese es el evangelio del reino. Ese es el reino de los cielos sobre la tierra. Esto no es una utopía. Esto no es un cuento, no es una fantasía. Esto es lo que la Biblia dice. Y los tiempos han llegado. Ya estamos en principio de dolores. Estos fenómenos climáticos, naturales, estas pestes, los problemas políticos, financieros, van a seguir surgiendo cada día más y más y más. Estas confrontaciones, estas ideologías de género, estas disputas por el aborto, esto se va a seguir complicando y complicando y cada vez será más abundante sobre todo el planeta. Y es necesario que esto acontezca. Usted no se turbe, usted no se asuste. Es necesario que así sea, dijo Jesús. Porque si no, no viene el fin. Si no, no viene el reino de los cielos. Es necesario que todo esto acontezca y esto va a seguir sucediendo. Pero que Jesucristo viene a instaurar ese reino que tanto los pueblos lo necesitan sobre la tierra. Entonces, ese es el reino. Ahora, escúcheme, el evangelio del reino. Nosotros hemos escuchado y hemos enseñado, yo he enseñado por muchos años el evangelio de la cruz. Pablo predicó el evangelio de la cruz. La iglesia ha predicado por 2000 años el evangelio de la cruz. La iglesia no ha predicado el evangelio del reino. Nos han dicho que el reino de Dios es cuando Cristo viene al corazón, cuando alguien recibe a Jesús y ya Cristo está reinando en el corazón y ya el reino de Dios ha venido. Eso es algo a medias. En el supuesto caso de que así fuese, de que realmente una persona reciba a Jesús como rey, que se somete a Jesús,
de pronto espiritualmente podríamos decir que ahí está el reino, Dios está reinando ahí, pero la Biblia dice que es el reino sobre la tierra. Y a veces yo pregunto de gente que dice que ya está en el reino de Dios y está viviendo con una mujer que no es su mujer, con un hombre que no es su hombre, que están en adulterio, en fornicación, que están robando, líderes de iglesias que no pagan a sus empleados los sueldos justos, que le están robando y explotando a los más pobres. ¿De qué reino de Jesús me están hablando? Podrás tener una religión, pero no tienes el reino de Dios en tu vida. Que por fe y que es por gracia, la gracia no es para socapar el pecado. La gracia nos fue dada para poder vivir en el temor de Dios y obedecer su palabra. Se está manoseando el término gracia, y a pretexto de la gracia, y el perro y el gato se meten, ¿disque?, en la vida eterna. Están engañados. Sin santidad nadie verá al Señor. La gracia consiste en que Cristo vino a tu vida, a tu corazón, y Él derramó el Espíritu Santo en tu vida para que tú puedas vivir santamente, para que puedas obedecer. Y ese poder que te da es gratis, es por gracia. El fin es que vivas una vida que agrade a Dios, no que pisotees la gracia de Dios. El reino de los cielos es, si lo queremos espiritualizar, es Cristo gobernando tu vida. Pero si no la está gobernando Cristo, sino el pecado, entonces estás en el reino del pecado. Así estés metido en la iglesia. Hemos predicado el evangelio de la cruz. No es lo mismo. Primero, evangelio de la cruz, evangelio del reino. Evangelio que sí, buenas noticias, ahí no hay problema. Pero una cosa es reino, otra cosa es cruz. Ambos son evangelios o buenas noticias. Y no es que yo me estoy inventando otro evangelio. Yo estoy citando el evangelio que Jesucristo predicó, el evangelio del reino. Por si acaso alguno diga que soy anatema porque estoy hablando de otro evangelio. Estoy hablando del evangelio de la cruz, el evangelio del reino, el evangelio que Jesucristo anunció y mandó a predicar. ¿Qué es el evangelio de la cruz? Es una buena noticia acerca de la cruz. ¿Qué implica el evangelio de la cruz? Hemos hablado de 5 cosas. Número 1, en este evangelio nosotros así lo hemos predicado. Dios te ama, Dios ama al pecador y quiere darle vida eterna. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto número 1 del evangelio de la cruz: Dios te ama y quiere darte vida eterna. Punto número 2 del evangelio de la cruz: el problema es que tú has pecado. El hombre ha pecado. Y la consecuencia, la paga, la pena del pecado es la muerte, la condenación eterna. Y la Biblia dice que todos han pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí viene el evangelio de la cruz. Tercer punto. Pero Jesús murió en la cruz por tus pecados, para que tú hagas tuyo el sacrificio de Jesús, para que tú por la fe creas que Jesucristo llevó en la cruz todos tus pecados, para que seas perdonado por Dios. Porque Jesús murió en la cruz no para librarnos de Satanás, sino para librarnos de la ira de Dios. Óigame bien, el diablo no lleva a nadie al infierno. El diablo no manda a nadie al infierno. Quien manda al infierno es Dios.
Dijo Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. El diablo aborrece el infierno. Si por él fuera, nunca se fuera. Sí, tengo, gracias. Si por él fuera, nunca se iría al infierno. Pero el infierno es la cárcel que Dios tiene para Satanás y para todos los que le han seguido. Es la cárcel para que vivan allí en cadena perpetua por la eternidad. Satanás, sus demonios y todos los que no recibieron el evangelio del reino. Entonces, la buena noticia de la cruz es que en la cruz Jesús nos perdonó, y que si ponemos nuestra fe, nuestra confianza en que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, entonces somos perdonados. Y si somos perdonados, ya no vamos a la condenación eterna, tenemos vida eterna. Ahora, ¿cómo hacemos nuestro perdón? Pues confesando con nuestra boca, haciendo una oración, la oración del pecador, donde nosotros le decimos a Jesús que reconocemos que somos pecadores, que hemos pecado, que le agradecemos por amarnos tanto y haber dado su vida y haber muerto por nosotros en la cruz, y que nosotros creemos en ese sacrificio, creemos en Jesús como nuestro Salvador, que lo aceptamos como nuestro Salvador. En ese momento nuestros pecados son perdonados y nosotros tenemos la vida eterna. Después de esto, el quinto punto es que le damos la seguridad de salvación. Le recitamos generalmente Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mi hermano, como tú has creído en Jesús, has aceptado a Jesucristo, entonces ahora tú eres un hijo de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Ese es el evangelio de la cruz. Llega hasta la cruz. Llega hasta el perdón de los pecados. No te habla del reino. No te habla del reino de Jesucristo. No te habla de su venida. Pero Jesucristo dijo que vendría y que se va a instaurar en la tierra un reino. Por eso es que el evangelio de la cruz, escúcheme, es parte del evangelio del reino, pero no es completo. ¿Qué dice el evangelio del reino? Ese es mi tema hoy día. Yo quiero una vez más, escúcheme, ya hemos dicho que el quinto reino es el reino de los cielos sobre la tierra, y que Jesús vino cuando el cuarto reino estuvo en vigencia y nos dijo que ya se había acercado el reino de los cielos. Comenzó la campaña, por así decirlo. Comenzó a anunciarse desde allí hasta acá el reino de los cielos. Y estamos ya cerquitas a que ese reino se manifieste. Estamos ya a las puertas de que ese reino se manifieste. Este evangelio del reino, por alguna razón, por los designios de Dios, yo pienso que ha estado oculto, porque no era tiempo. Pero en estos días, en estos últimos días, ya se está destapando y se está entendiendo, se está revelando por el Espíritu Santo lo que es el evangelio del reino. Y comenzamos a anunciar ya un reino literal, físico, territorial, corporal de Jesucristo sobre esta tierra. Un reino, escúchenme, es un reino político, no es un reino religioso. Cristo viene a gobernar todo, las finanzas, el clima, viene a gobernar políticamente, viene a gobernar todo en este planeta. Eso es literal. Ahora escúchenme, este evangelio del reino de aquí en adelante se va para, estamos grabando hoy día justamente porque queremos ponerlo en las redes. Vamos a mandarlo al mundo entero. Esto va a comenzar a predicarse. Va a haber gente que Dios va a despertar su corazón y su espíritu en cualquier parte del mundo, y van a comenzar a investigar y van a darse cuenta que es correcto lo que estamos predicando y que es la palabra de Dios para el momento.
Porque cada tiempo tiene su palabra. Una fue la palabra para el tiempo de Moisés. Otra fue la palabra para el tiempo de los apóstoles de Jesucristo. Otro fue la palabra para el tiempo de Pablo. Y otra es la palabra para este tiempo, cuando ya Jesucristo vino. Una fue la palabra para Moisés, cuando dijo: Jehová me ha enviado a sacarlos de este mundo, de este país, de esta esclavitud, para llevarlos a una tierra prometida. Pero luego vino Josué, él tuvo otra palabra, dijo: preparaos comida, porque en 3 días cruzaremos este Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Llegó el tiempo de entrar. Ya era otra palabra. Y hoy en día estamos en los últimos tiempos. ¿En qué se resume el reino de los cielos? Se lo voy a plantear. Número uno, anunciamos, predicamos, pregonamos, ofrecemos un reino literal, como dije, territorial, político, físico, corporal de Jesús sobre todas las naciones de la tierra, para solucionar todos los problemas en todos los ámbitos, en todas las formas que existen sobre toda la tierra. Es lo que los pueblos necesitan. Es lo que los gobiernos humanos nunca nos van a dar. Tendremos que votar por algún político en las siguientes elecciones, pero de ninguna manera vaya usted a creer que se va a solucionar los problemas del país. Al contrario, de aquí en adelante se van a seguir agravando cada vez más. Entre quien entre, de la tendencia que sea, cualquiera que entre a gobernar el país. Por eso es que predicamos el Evangelio del Reino. Primera cosa, hay que predicar un nuevo gobierno, una nueva forma. Ya no pelee más por los gobiernos, ya desafíliese de cualquier partido político. Usted no puede estar apoyando un partido político humano y al mismo tiempo decir que está esperando el reino de Dios. Nosotros ya comenzamos a hablar. Es más, en estas elecciones que vienen va a ser una oportunidad inmejorable para que podamos hablar de nuestro Señor Jesucristo y del reino de los cielos. No ve que todo el mundo va a estar hablando de política y que por quién vas a votar y que me parece que este es más honesto y que están proponiendo así. Usted dígale clarito, háblele acerca del reino de los cielos, dígale: ¿saben qué? Esto no va a cambiar. Ofrezcan lo que ofrezcan, no va a cambiar. Lo único que el mundo necesita, lo que el Ecuador necesita y lo que todos los países necesitan es que se instaure, que venga el reino de los cielos a la tierra. No cierre la boca, anuncie, predique, no se avergüence, porque fiel es el que prometió. Cristo viene. Así que, punto número 1, anunciamos el reino de los cielos, un reino literal. ¿Cuántos quieren un gobierno así sobre la tierra? Ya estamos hartos de tanta injusticia, de tanta desigualdad. 2, llamamos al arrepentimiento. Exigimos arrepentimiento. Jesucristo dice que predicaba en todas las ciudades y aldeas, en las sinagogas de los judíos, y les predicaba el evangelio del reino. Les decía: el reino de los cielos se ha acercado, creed en él, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, esta prédica es para la iglesia primeramente, porque hay una iglesia que tenemos que salvar. Nosotros hemos formado una religión, pero hay muchos que todavía no han entrado en el reino de los cielos. ¿A qué me refiero? El único requisito para entrar en el reino de los cielos es el arrepentimiento. Las iglesias competimos haciendo programas atractivos para que la gente entre a las iglesias. Y ganamos prosélitos, ganamos evangélicos, ganamos protestantes, ganamos miembros. Pero no los estamos metiendo al reino de los cielos. Porque pareciera ser que a la religión le interesa más tener número que llevar gente al reino de los cielos o predicar el reino de los cielos. Casi no se predica arrepentimiento.
por no decirle mismo que no se predica arrepentimiento. Más bien se les seduce a la gente con muchos programas, con muchas ofertas para que vengan y les guste nuestra iglesia y se queden en la iglesia. Porque es triste decirlo, pero en muchos grupos religiosos lo que interesa es el dinero. Porque a más miembros, más ofrenda, más diezmos, más plata, más fama para el pastor, para la organización. Pero no se predica arrepentimiento, porque el arrepentimiento confronta a las personas y hace que solamente los verdaderos ingresen a la iglesia. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse, ya hemos visto, es aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. ¿Y qué es pecado? Todo aquello que Dios en su palabra dice que es malo. Nosotros no discutimos con Dios. Nosotros no debatimos si una cosa es buena o es mala. Nosotros leemos la palabra de Dios y obedecemos, aceptamos lo que Dios dice. Y yo quiero decirle clarito, escúcheme. Si usted no se arrepintió, si usted entró a la iglesia por cualquier motivo o razón que haya entrado, si usted entró porque le gustó una muchacha o un muchacho, si usted entró porque se estaba dando un curso acerca de finanzas muy interesante, si usted entró porque hay un bonito programa para jóvenes en la iglesia, si usted entró porque se están dando charlas para matrimonios, y claro, y como usted estaba en problemas, le convino y estuvo bonito, se arreglaron y se quedó en la iglesia. No digo que sea malo, pero eso no es arrepentirse. Si usted entró porque le quedó cerca la iglesia, porque le gustaban las canciones, porque quería aprender a tocar un instrumento, porque quería cualquier cosa, entonces usted no se ha arrepentido. ¿Qué es arrepentirse? Hay que reconocer en qué estamos pecando. Por esa razón que tenemos iglesias llenas de personas que todavía viven en concubinato. Personas que todavía están robando al Estado y robándole a sus empleados. Todavía tenemos personas en las iglesias que están viviendo en adulterio. Jóvenes que están practicando la fornicación. Y muchos de ellos son líderes, pastores, presidentes de la junta, miembros del directorio de la iglesia, porque diezman, porque tienen un buen carro afuera, porque tienen títulos. Entraron a la iglesia, se hicieron miembros, se bautizaron, pero nunca se arrepintieron del pecado. Jesús dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No es palabras, si no te arrepientas, no entras en el reino de los cielos. Y todos sabemos que arrepentirse es dejar de hacer una cosa, es volverse y caminar en sentido contrario. Si no, no hay arrepentimiento. Si no, solamente hay cargo de conciencia, remordimiento, pero no arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de hacer lo malo. Y si eso no se hace, no estás arrepentido. Y yo lamento tener que desilusionarte y decirte que tú no vas al reino de los cielos. Porque Jesús dijo: arrepentidos. El evangelio del reino, anunciamos un reino hermoso, bello, precioso, donde Cristo nos recompensará y reinaremos con Él.
Pero ese reino se entra arrepintiéndose del pecado. Por eso que yo con alguna frecuencia repito, si usted no quiere que le incomoden, que le confronten, es mejor que se ubique en una iglesia donde no le confronten con el pecado. Allá donde dicen que yo soy exagerado, que soy extremista, que soy legalista, fanático, y que no conozco bien la Biblia. Pero yo voy a dar cuenta a Dios de lo que enseño. Y a mí no me interesan las multitudes. Quiero que todo el mundo se salve. Pero a mí no me interesa la multitud, por ego, por dinero o por lo que sea. A mí me interesa llevar gente al reino de los cielos. Amén. Llevar gente al reino de los cielos. Ese es mi trabajo. Y es por eso que tengo que hablar. Claro. Estoy enseñando hoy día qué es el reino de los cielos. ¿Cuál es el evangelio del reino de los cielos? Y estamos diciendo que primero anunciamos que es un imperio que se va a establecer sobre toda la tierra, donde Jesucristo mismo en persona, corporalmente, descenderá del cielo e instaurará un imperio, un gobierno, doblegando todo, empezando con el anticristo y toda la tierra, y establecerá un reino total, absoluto, sobre todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que los pueblos necesitan, un reino. Ahí se habrá paz, ya no habrán guerras, no hay que habrá un solo rey sobre todas las naciones de la tierra. Ahí habrá prosperidad, porque es Dios mismo gobernando sobre la tierra, el que tiene el poder sobre la lluvia, el que tiene poder sobre el sol, el que tiene poder sobre las capas de la tierra, sobre los volcanes y sobre los tsunamis, los mares y todo. Entonces todo será un cielo aquí en la tierra. Ese reino es el que deseamos. Y como decía John en la administración antes, tenemos que comenzar a clamar y a gemir para que venga ese reino. Jesús nos mandó a orar para que venga el reino de los cielos a la tierra. Tiene que comenzar a haber un clamor en toda la tierra. Tiene que comenzar por nosotros. En cada oración, así ore por la sopa, así ore por lo que le toque orar, nunca se olvide de decir: Señor, que ya venga tu reino, que ya venga tu reino. ¿Sabe usted cuándo Dios mandó a Moisés a liberar a Israel de Egipto? Cuando el pueblo gemía, gritaba, chillaba, aullaba por libertad. Ahí se acordó Dios. Hoy en día tenemos que comenzar a gemir y a clamar para que venga su reino, porque ya no queremos seguir más con esto que tenemos acá. En segundo lugar, estamos diciendo que a ese reino se entra solamente con arrepentimiento. Yo le soy clarito, así, sin pelos en la lengua le digo: si usted está practicando el pecado, usted no va al reino de los cielos. No que por gracia, sí, la gracia de Dios se te ha sido dada para que puedas vivir en santidad. La gracia de Dios es el poder que Dios te da para cumplir su voluntad. Amén. La gracia no es para olvidarse de tus pecados, que sea como quiera y ya tienes el cielo, porque si no, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es un error craso, tremendo de la iglesia de estos días. Dios te regala el Espíritu Santo, Dios te regala el poder para que puedas vivir santamente. Jesús dijo: de cierto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que a los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y está en el Nuevo Testamento. Y le podría citar así las citas bíblicas en el Nuevo Testamento, que dice que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y después que tú llegas a ver que el adúltero no puede entrar en el reino de los cielos y sigues viviendo, ya no queda más sacrificio por tus pecados. Así te mates hablando de la gracia.
lo que te queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor. Así clarito. Porque eso enseña la palabra de Dios. Dios es santo. Por eso es que ha puesto su ley en tu mente y en tu corazón. Porque esa ley en tu mente y en tu corazón quita los pecados. Pero años, pongan atención a esto. Jesucristo vino para librarnos, no solamente para perdonar nuestros pecados, vino para librarnos, salvarnos del poder del pecado. Porque una cosa es que Dios te perdone los pecados que tú cometes, y otra es que Dios te salve del poder, del dominio que el pecado ejerce sobre tu vida. Y Dios está más interesado en lo segundo que en lo primero. Porque no tiene chiste que Dios te perdone todos los días. Yo le pregunto a una mujer aquí, si su marido dice: mijita, yo caí, me fui con una mujer y perdóname, estoy arrepentido. La primera tal vez, bueno, pero verás. La primera, verás. Y si la siguiente semana viene otra vez con la misma cantaleta, pero otra vez caí. Verás, van dos. Viene la tercera con el mismo cuento. No, ya se me está haciendo la cara. Así que, mijito, coges tus trapos y te me largas. Porque el perdón no es para que tú sigas repitiendo, pues. Y muchos creen que es así con Dios. Dios perdonó a Israel en Egipto, pero lo sacó al desierto y dijo: ustedes me van a hacer una nación santa. Ya los salvé, ya los perdoné, pero ahora vamos a hacer un pacto de santidad. ¿Sabía usted que Dios lo que hacía a la persona que tenía otros dioses que lo encontraban en idolatría? ¿Qué hacía Dios en el desierto? Los mataba. ¿Qué hacían a un hombre y una mujer que los encontraban en pleno acto de adulterio? Los apedreaban y los mataban. Lea, así era. ¿Que Dios los perdonó? Sí, pero Dios quiere un pueblo santo. Te perdonó para que tú seas un pueblo santo. ¿Qué hacía a un muchacho contumaz que maldecía a su padre o a su madre? De las mechas lo sacaban a la plaza y lo apedreaban todos. Porque la ley decía: honra a tu padre y a tu madre. Porque la ley decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no los honrarás, no te postrarás ante ellos, no te vas a estar antiguando ante ellos, ni estarle haciendo rezos, ni misas, ni nada por el estilo. ¿Qué hacían a cualquiera que violaba esto? Los mataban, los acababan, porque Dios quiere un pueblo santo. Entonces hay que entender que Cristo vino, sí, para perdonar nuestros pecados en la ignorancia, pero también vino para librarnos del poder y el dominio del pecado. Yo siempre digo que Jesús no murió para salvarte del infierno, Él murió para salvarte del pecado, y cuando te salvas del pecado, entonces te libró del infierno. Pero si tú no eres libre del pecado, no hay nada ni nadie que pueda librarte del infierno. Entonces, tengamos temor a Dios. Tercero, estamos predicando el Evangelio del Reino. Tercero, ¿qué predicamos en el Evangelio del Reino? Nosotros presentamos a Jesús como el único y suficiente Salvador. ¿Salvador de qué? Del pecado. ¿A quién salva Jesús? A los que se arrepienten. Escúchame, cuando confrontamos el pecado, tú te sientes redarguido, te sientes culpable. Eso se llama convicción de pecado, y eso es bueno. Tú quieres cambiar, pero tienes que entender que tú no te puedes arrepentir en tus propias fuerzas, que tú necesariamente tienes que ir a Jesús para que Jesús sea quien te libere. Escúchame, en esto hemos fallado los pastores. Nosotros somos buenos a veces para predicar contra el pecado en algunos casos,
¿Sí? Hacemos que la gente llore, se arrepienta, y finalmente cuando la gente está compungida la hacemos pasar adelante. Y la gente pasa y se postra adelante y comienza a llorar, a gemir, y comienzan a arrepentirse. Escúchame, y son sinceros en sus intenciones, en sus palabras. Señor, perdóname. Es cierto, yo estoy en adulterio, yo estoy en fornicación, yo estoy robando. Señor, yo tengo una lengua de serpiente. Señor, perdóname, soy envidioso. Bueno, y cuánta cosa. Ahí adelante. Pero yo te prometo. Y el pastor le ora, Señor, toca esas vidas. Y gracias, Señor. Y a veces pensamos que ya se arrepintió. El problema es que esa persona sale. Y no me van a dejar mentir los hermanos. Sale y después de unas cuantas horas o días volvemos a lo mismo. No hubo cambio. Y volvemos a luchar. Y hay gente que se mete en ayunos, hay gente que comienza a orar de madrugada y comienzan a hacer un poco de sacrificios tratando de dejar ese pecado. La intención es buena, el deseo es bueno. La forma en que se arrepienten está mal. ¿Cuál tiene que ser la forma de arrepentirse? ¿A dónde tenemos que ir? Escúcheme, cuando usted quiera cambiar algo, no le prometa nada a Dios. Más bien reconozca delante de Dios su incapacidad para poderse cambiar. Reconozca delante de Dios la incapacidad que usted tiene para poder dejar ese pecado. Y dígale a Dios, Señor, yo aborrezco esto, yo renuncio a esto, yo quiero abandonar esto, pero yo no puedo. Posiblemente usted ya lo intentó varias veces y diga, Señor, yo ya fracasé, yo hasta ayuné y no puedo dejar esto, no he podido dejarlo. Por lo tanto, vengo para que tú me liberes. Te ruego, te suplico, te pongo las manos. Libérame tú. Rompe estas cadenas que me están esclavizando a este pecado. Y dígaselo con nombre y apellido. Dígale a Dios cuál exactamente es el pecado que usted lo tiene esclavizado. Y dígale a Jesús, si tú no me liberas, nunca seré libre de esto. Porque dice la Escritura que si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Solo Jesús puede romper el dominio, el control que el pecado ejerce sobre tu vida. Y esto no es tan sencillo hacerlo porque estamos acostumbrados a hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y somos sinceros y honestos en nuestras intenciones y palabras, pero no funciona. Porque nadie se puede autoliberar. Aquello que fue ya es. Israel no se autoliberó. Israel tuvo que ser liberado por Moisés. Tú no te puedes autoliberar del pecado. Reconoce tu incapacidad y pídele a Dios, porque si no te arrepientes, no heredas el reino de los cielos. Esto es sí o sí, porque no hay medias tintas. Practica eso. Entra a tu casa, cerrada la puerta. No es un pastor quien te libera. No se trata que venga el hermano fulano de tal y te ponga las manos y te bote al suelo y te libere. Eso no funciona. Muchos saben que eso no funciona. Lo único que te libera a ti es cuando vas y hablas directamente con Jesús y le pides y le ruegas y le dices, libérame de esta maldita lengua que tengo, porque con esta lengua cuánto daño estoy haciendo. Libérame, Señor, porque yo no puedo. Yo ya no te puedo prometer cambiar porque yo no me puedo cambiar. Y encima más el pastor dice que yo tampoco puedo cambiar. Así que de una vez vengo ante ti y te ruego, te suplico. Y te voy a molestar todos los días hasta que me liberes y cambies esto. Todo en Jesús. Poniendo la fe en Jesús. Y cuarto,
Una vez que has hecho esto, te puedes bautizar. Porque el bautismo es chao al pecado. Solamente cuando has renunciado, así como Israel renunció, aborreció y odió la esclavitud, cuando ya no quiso más, Dios lo sacó y lo hizo pasar el Mar Rojo. Y cruzaron el Mar Rojo y quedó atrás la esclavitud, quedó atrás Egipto, y ellos pasaron a ser un pueblo libre. Entonces, ahí bautizamos. Porque sin arrepentimiento no tiene que haber bautismo. El bautismo no es para que te hagas evangélico. El bautismo no es para que te puedas casar. El bautismo no es para que puedas participar en algún ministerio de la iglesia. El bautismo es para dejar atrás el pecado, renunciando al pecado. Cuando definitivamente le dijiste, me voy. Y sigues a tu Moisés, en este caso, tu Jesús, quien te libera y te hace libre. Este es el evangelio del reino. Nosotros no predicamos a Jesús, escúchenme, nosotros no nos quedamos con el Cristo crucificado, nosotros nos quedamos con el Cristo regresando a reinar. Esperamos al Cristo que regresa a la tierra a gobernar el mundo. Amén. Póngase de pie, que se nos fue demasiado tiempo. Gracias, hijo. Gracias. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por ese tiempo, Señor, y para poder compartir tu palabra. Mi deseo, Dios, es que mis hermanos tengan esto bien claro en su mente y en su corazón. Los tiempos son difíciles, son finales, son decisivos. Y más que nunca tenemos que conocer la verdad y vivir en la verdad. Gracias, Jesús, por tu palabra. Jesús, tú eres nuestro Rey. Y nuestra oración todos los días es que ya venga tu reino. Que los acontecimientos se apresuren. Sabemos que el mundo tiene que convulsionarse, sabemos que el anticristo tiene que aparecer, sabemos, Dios, que la iglesia va a ser perseguida cual nunca lo fue antes, ni nunca lo será después. Pero no importa, porque queremos que tu reino venga. Señor, permite que este evangelio del reino se extienda por toda la tierra. Y que todos conozcan que estamos viviendo ya los tiempos en que tú vas a regresar. Que es la última generación la que se está levantando, Dios. Y que todos procedan al arrepentimiento. Cuando Pedro predicó, la gente le preguntó, varones hermanos, ¿qué hacemos? Él les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Dios, nosotros creemos en un reino físico, literal, corporal tuyo sobre la tierra. Va más allá de que solamente gobiernes en nuestros corazones. Nosotros llamamos a la gente al arrepentimiento, redarguimos para que la gente se arrepienta de sus pecados. Y los llevamos a la cruz, donde tú perdonaste nuestros pecados. Pero también dice Romanos 6 que en esa cruz crucificaste nuestro viejo hombre para que no sigamos pecando y seamos libres del poder del pecado, para que nuestros miembros, lejos de servir para la borrachera, lejos de servir para el adulterio y para toda clase de pecado, nuestros cuerpos sean instrumentos de justicia para servirte a ti, Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros llevamos a la gente a la cruz porque enseñamos, pregonamos y predicamos
Que si bien es cierto, es bueno que la gente se compunja, que la gente quiera cambiar, que la gente desee con todas sus fuerzas dejar el pecado, nosotros enseñamos que solamente tú puedes cambiarnos. Que el arrepentimiento nuestro solamente surte efecto si estamos confiando 100% en la obra que tú haces en cada uno de nosotros. Así que gracias, Dios. Te bendigo y te alabo. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, para que en la tierra se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo. En el nombre de Jesús decimos